es otra consulta. A ver, Otra consulta, dice Keila, ¿qué nos pone ahí? Mi árbol de mandarina dejó de producir como por 5 años y ahora otra vez está dando, pero todas feas. Mandarina. sí, tienen que consentir a sus árboles, o sea, no nada más es dejarlos que crezcan y que produzcan, no, hay que podarlos periódicamente, Uh-huh. darles una buena fertilización, que no crezcan malas hierbas Como en el locos entorno, también. un buen riego, o sea, es consentir a nuestros árboles. Sí, sus cuidados, ¿no? Que se deben de tener para que, Sí. Ya no pues sí, vayan a consentir a y sobre nadie. todo también en donde lo tienen, ¿no? Porque luego aquí muchos de la ciudad que he visto yo casi son muy poquitos los que deben, lo que llega a tener de fructificación. Uy, perro, está hablando. Sí, en la ciudad, pues obviamente los suelos, las plantas tratan de adaptarse al tipo de suelo y en ocasiones los frutos pues no son de calidad. Se pudiese mejorar con fertilización. Cuidado, ¿sí? Ok. Bueno, ya está la presentación. Ya. Otra consulta. Creo que ya ahorita ya está todo bien, no tenemos consultas. Bueno, empezamos con el equipo 8, ¿sale? Okay, sí. Con la práctica de manchado. Ya la vemos, chicos, iniciamos. No, esperen, déjenme anotar. Ok, buenas noches, compañeros. Nosotros somos el equipo 8. Nos toca presentar la práctica de manchado del follaje y de los frutos. El equipo está integrado por mis compañeros Díaz López Emiliano, Linas Flores Edwin, Ruiz Palacios Mariana Alejandra y su servidor Mayen Banda Oscar. La que sigue, por favor. Bien, como lo hemos venido viendo durante el curso, las enfermedades que se presentan en las plantas son en ocasiones más frecuentes de lo que nosotros pudiéramos pensar, ya sea que estas se den por bacterias, por hongos y vamos a ver por algunos otros tipos de parásitos. Las partes más afectadas pueden ser los frutos, las flores, los tallos, las raíces. Para esta práctica en particular, bueno, pues obviamente se trata de hongos. Botritis, entre otros. Obviamente, bueno, por cuestiones también de tiempo no se podrán abarcar todos, más bien daremos énfasis en los que se presentan para la práctica. La que sigue, por favor. Obviamente, al ser hongos, parte de su naturaleza y donde las condiciones medioambientales en las que se desarrollan, generalmente son ambientes húmedos, así como temperaturas medioambientales que van de entre los 26 y los 32 grados centígrados. La que sigue, por favor. Esta es la tabla que nos fue proporcionada, tanto con los hospederos como con los agentes etiológicos que presentan estos hospederos y que presentan obviamente la sintomatología de manchas foliares y en su caso también puede ser de frutos. La que sigue, por favor. Bueno, en este caso comenzamos con eléctrico. En especial vamos a ver el ejemplo de colectrico, ¿no? Coletótrico gloesporioides. Este es un hongo que afecta al aguacate y puede llegar a causar pérdidas de hasta el 20%. Afecta principalmente frutos, aunque también se puede llegar a ver lesiones en las hojas, las flores y las ramas. Y la enfermedad que produce se conoce como antracnosis. Bueno, aquí podemos ver ¿Qué enfermedad? antracnosis. ¿Me escuchan? Trae fallas tu micrófono, Emiliano. Se escucha cortado. A ver, no. ¿Me escuchan un poco mejor? Ya te escuchamos mejor. Ya, gracias. Ok. Bueno, como les decía, este hongo es una enfermedad que se llama antracnosis
y afecta principalmente a los frutos del aguacate, aunque también podemos llegar a ver lesiones en las hojas, las flores y las ramas, y puede llegar a ocasionar pérdidas hasta el 20% de la producción. Aquí podemos ver cómo se ven sus estructuras. Podemos ver hifas septadas, a producir, bueno, en este caso lo que se ve como más oscuro serán los accesorios, los cuales van a ser clavados u ovalados, y con estos va a poder penetrar en la hoja. Los conillos son hialinos, cilíndricos y obtusos, y pueden llegar a medir de 9 a 24 micrómetros de largo. Bueno, aquí entonces también el micelio tiene una coloración que varía entre blanco y gris, y en algún punto puede llegar a verse una coloración como asalmonada o anaranjada en el centro de la colonia. Y bueno, aquí podemos ver un poco del ciclo de la enfermedad. En este caso vemos cómo las espiras de Colectricum atacan inicialmente al fruto, y en el fruto principalmente en el aguacate, lo que va a ocurrir es que pues, cosecha van a empezar a ver los efectos. Posteriormente va a generar unas manchas oscuras que se van a ver posteriormente hundidas e inicialmente circulares. Conforme avance la enfermedad, van a perder su forma y se van a volver de borde irregular. Se van a poder observar como estas masas de conidios de color rosa o salmón. También va a llegar a afectar a la pulpa y va a darle un sabor desagradable y va a hacer que el fruto deje de servir. Entonces, como podemos ver, va a poder afectar a la fruta principalmente, pero también se van a llegar a ver unas manchas en las hojas, en las ramas. En estas va a producir necrosis y a partir de ahí, a través de la lluvia o del viento, se va a poder seguir dispersando hacia otros árboles. También llega a afectar esta enfermedad al limón, al papayo, la guanábana y al mango. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar de Cylindrosporium. En específico les voy a hablar de Cylindrosporium castaneeicolum, que es el agente causal de la mancha foliar del castaño. Esta enfermedad es también conocida como socarrania. Es una enfermedad de amplia distribución que no suele ser muy grave, aunque si el año es lluvioso y templado, la defoliación puede ser temprana. Y puede ocasionar, si esta lluvia es intensa, puede ocasionar el aborto de los frutos. Bueno, este agente va a presentar dos fases. Una fase asexual que se llama Cylindrosporium y su fase sexual que se llama Mycosfarella. En el laboratorio solo vamos a ver a la fase asexual, que es Cylindrosporium. Bueno, el síntoma característico de la socarrania es la presencia en las hojas de unas manchas pequeñas de color pardo con un halo clorótico. Estas manchas son visibles también por el envés, como se pueden observar como manchas angulares ya que pierden un poquito su borde. Y también dentro de estas manchas se pueden encontrar las estructuras reproductivas del hongo. Y estas manchas pueden llegar a cubrir todo el envés de la hoja. Las alternancias entre las zonas necróticas y el tejido sano dan un aspecto de
de mosaico característico de estas. Por aquí en la imagen que está en la parte superior derecha, podemos observar cómo las hojas son necróticas y tienen sus manchas ya más avanzadas, lo cual también en estas hojas se enrollan y hay una defoliación temprana. En el vez de las hojas se forman los acérbulos de color marrón. ¿Le puedes pasar al siguiente, por favor? Bueno, en la imagen inferior derecha están los acérbulos que se forman. Estos son del Cylindrosporium y en condiciones elevadas de humedad pueden formar unas masas mucilaginosas de conidios. Por eso se ven así como un poco brillantes. Después se aprecian unas pústulas de color negro de tamaño reducido que generalmente aparecen agrupadas y son situadas en las zonas necróticas del envés de la hoja. Estas pústulas se llaman pseudotecios y están en la parte superior izquierda. Estos son los cuerpos fructíferos relacionados con Mycosparela, que es la parte sexual la fase sexual de Cylindrosporium. Las ascosporas o escamas que están en la figura 8 en la parte superior derecha se localizan en las hojas infectadas caídas del árbol. Son de forma globular y de color negro brillante. Bueno, también los podemos ver aquí, pero esta es una imagen al microscopio. Tienen oscilio prácticamente inapreciable y las paredes de las comas son gruesas. Están constituidas por numerosas filas de células y las ascas son hialinas, bicelulares, cilíndricas y ligeramente curveadas. Lo pueden observar en la imagen 8, la figura 8. Los cuerpos fructíferos de Cylindrosporium son los acérbulos y son de color marrón oscuro de forma globosa. Son subepidermales y contienen a los conidios. Estos conidios son hialinos, filariformes y pueden ser curveados. Los podemos ver en la imagen 9. Y en la siguiente. Bueno, este es No lo entiendo. Es un hongo considerado patógeno parásito de hojas. Puede estar presente desde las semillas y se comporta en las semillas como un hongo endófito. Los conidios que sobreviven en el follaje se caen al suelo y el micelio se desarrolla entre la cutícula y la epidermis. Cuando hay abundante humedad, el hongo penetra por los estomas y es favorecido por los periodos alternados de humedad y sequía. Bueno, este hongo presenta una infección primaria. Esta infección primaria da lugar por las ascosporas, las cuales producen y liberan al mismo tiempo en que se produce la brotación de la primavera. La colonización de las hojas es a través de la colonización de las hojas del castaño por parte del patógeno. El primer síntoma que van a originar es la mancha y pues posteriormente se hace la marchitez y la defoliación temprana. El hongo se desarrolla sobre la superficie de estas manchas
Y en la fase sexual se produce un número grande de conidios, donde dan lugar a ciclos secundarias. Por ejemplo, aquí lo podemos ver, que está el acérbulo y después está el conidio, donde dice ciclo secundario. Y el hongo en el invierno forma los pseudotecios en las hojas infectadas de caídas en el suelo. Los pseudotecios maduran en condiciones ambientales adecuadas, elevada humedad y temperaturas suaves, produciendo ascas y ascasporas que iniciarán nuevos ciclos primarios. La precipitación y frecuentes frecuentes y abundantes favorecen la producción y dispersión del inóculo, en este caso de las ascosporas. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, en las estructuras que estabas describiendo de las fases sexuales y asexuales de Cylindrosporium, bueno, en lo personal yo no entendí, no sé los otros compañeros. Yo tampoco entendí, compañera. Yo tampoco. Perdón. Pues sí. No, bueno, en las fases asexuales encontramos a los conidios y a los acérbulos, que son de Cylindrosporium. Y en la fase sexual, que es el inóculo y a través de la infección, son las ascas y las ascosporas, que están en la figura 8. Pásale al ciclo, por favor. Y en el ciclo se puede dar por infección primaria, que es por los conidios o por las ascosporas, y de ahí va a haber una defoliación primaria, y también en la mancha se van a encontrar al inóculo. En este caso van a ser las ascosporas. Después se va a formar el esporangio, no es cierto, el espermagonio, y va a madurar. Y se van a ir a los pseudotecios, que son los que contienen las ascas y ascosporas. De ahí va a volver a hacer una infección y se va a volver a hacer un ciclo secundario. No hemos visto nada de esto. A lo mejor es por eso, ¿no? Sí les está explicando Areli bien esa parte de la reproducción de los hongos. Pero fíjense, como no hemos visto nada, por eso están un poco confundidos. La fase que nos interesa ahorita ver, bien se los dijo Areli, vamos a ver la fase asexual. La fase asexual llamada Cylindrosporium y que forma estructuras de fructificación asexuales llamadas acérbulos, ¿sí? Esta es la fase que vamos a ver. Aunque este hongo y otros hongos que vamos a ver también aquí tienen una fase sexual, ¿sí? Muchos ascomicetos. Al ser ascomicetos, pues van a producir otras estructuras de reproducción, ¿sí? Otras estructuras de reproducción de fase sexual, que son las que están viendo en la parte de arriba, ¿sí? Y como son ascomicetos, pues por eso les habla de ascas y ascosporas. Pero esa es la fase sexual que muchas veces se ve, obviamente la vemos en el ciclo, en el hospedero, pero no la vamos a ver como tal ahorita porque en esta práctica estamos hablando de fases asexuales, ¿sí? Pero sí quiero que les quede claro que los hongos que estamos manejando, pues en realidad manejan dos fases, la sexual y la asexual con diferentes estructuras, que son las que les está mencionando Areli, ¿sí? Soy Mariana, nada más que entré con otra cuenta. Disculpe. Ya, pues yo dije Areli. Sí, no. Mariana. Ok, Mariana. ¿Es Mariana? Sí, Mariana, nada más que no podía. Permítanme borrar a Areli y ponerle Mariana. Sí, ya hayamos anotado aquí. ¿Sí queda claro? Mariana. Sí, bien les dijo ahí a Mariana,
que se forman dos tipos de estructuras, ¿no? No son lo mismo, como preguntaba Ichela, ¿y son lo mismo? No, no son lo mismo. Son estructuras que se presentan en diferente fase del ciclo con diferentes, valga la redundancia, diferentes estructuras internas de reproducción sexual y las otras de reproducción asexual. Entonces, en la asexual, acérbulo, conidios y conidióforos, o conidióforos y conidios, ¿sale? Seguimos. Bueno. Y bueno, creo que eso ya sería todo. Bien, ahora otro género con el que se trabaja es el de alternaria. Alternaria, curiosamente, es uno de los hongos saprófitos que más se puede presentar en el ambiente, ya que sus estructuras pueden permanecer en él. Obviamente son de las enfermedades más comunes en muchos tipos de plantas a nivel mundial y son de las que más estragos puede llegar a dejar. La bibliografía comenta que desafortunadamente no se ha establecido por esa misma condición de que puede permanecer en el ambiente si es como tal que él provoque la enfermedad o sea como una consecuencia secundaria el encontrar sus estructuras en alguna planta infectada. La que sigue, por favor. Dentro de los signos y síntomas que podemos encontrar con alternaria, bueno, son manchas de color marrón oscuro a negro. Obviamente pueden ser grandes. La mayoría de estas se desarrollan en anillos concéntricos. Lo veremos en una imagen posterior, que dan la apariencia de que parece un tiro al blanco. En este caso, la enfermedad es progresiva. Va desde la parte del tallo más acercado a la raíz de la planta hacia la parte superior. La que sigue, por favor. En este caso, aquí podemos observar en la imagen inferior izquierda lo que les comentaba con respecto a las manchas concéntricas, ¿no? Que puede presentar en este caso el haz de la hoja. En estas imágenes lo que podemos observar en la parte superior son las flores de lo que sería el colzo, que yo lo encontré que es la cánola, para hacer el aceite de cánola, y en la parte inferior se encuentra tanto su hoja como obviamente lo que sería la estructura donde se presenta la semilla. La que sigue, por favor. Dentro de la morfología que podemos apreciar con respecto a alternaria, obviamente podemos encontrar conidios que están septados, podemos ver el micelio. Obviamente las esporas se encuentran suspendidas en el aire durante más tiempo, lo que les comentaba. Su esporulación es óptima a 27 grados centígrados, pero debajo de los 15 grados centígrados Creo que se le fue la señal. Sí, se le fue la señal. ¿En dónde me quedé? En los conidios, cuando se están produciendo los conidios. Bajo 15 grados centígrados. A una temperatura definida. Ok. Bueno, me entendieron la parte más o menos hasta la morfología de la microscópica, que son las imágenes de arriba. Sí. Sí, Oscar. Sí, aquí sigo. Es que sí tengo poquitos problemas aquí con el internet. Ok, si me dejan de escuchar, me avisan, porfa. Sí, no te preocupes. Los conidíforos son erectos, son simples, rectos, y llegan a presentar más de un septo. En algunas bibliografías se conoce como con forma de frasco de mayonesa, como podemos observar en la imagen superior derecha, que diga izquierda. Y en la parte inferior de estas imágenes podemos observar su morfología colonial en PDA. El del lado izquierdo es una morfología de un crecimiento joven y conforme se va dejando pasar más tiempo, comienza a presentar un aspecto algodonoso. La que sigue, por favor.
Dentro del ciclo biológico que puede presentar, bueno, que presenta Alternaria, lo voy a describir partiendo del lado izquierdo, donde tenemos el conidio. Tenemos el conidio obviamente ya en la fase de reproducción. Tenemos una bifurcación porque tenemos una penetración directa, es decir, se puede posar por encima de la hoja y de esa manera comenzar a permearse entre lo que serían las células. Y en la parte de abajo lo que podemos observar es que también puede haber una penetración entre heridas, ya sea de tallo o de fruto. Continuando hacia la parte derecha, podemos ver las manchas jóvenes, ya sea en hojas o en frutos. Hacia abajo, continuando con las flechas, podemos comenzar a ver ya los conidios, la producción de los conidios una vez que han infectado el tejido. Estos conidios vuelven a reinfectar a la hoja si es que existe una lesión, o siguiendo la parte de abajo podemos ver los múltiples estragos que pueden ocurrir, que es la situación del daño en la raíz, lesiones obviamente en el tallo, las lesiones de hoja y las lesiones que se pueden presentar obviamente en este caso en los cuerpos, en los frutos, ya sea el tomate, la papa, las semillas también lo pueden llegar a presentar. La que sigue, por favor. Bueno, otro género que vamos a revisar el día de hoy es Pestatolia. Bueno, el género Pestatolia pertenece a la familia de Melanconiaceae. ¿Cómo se llama el género, Edwin? ¿Manda? ¿Cómo se llama el género, Edwin? Pestalotia. Pestalotia, perdón. Ok, gracias. Sí, el género Pestalotia pertenece a la familia Melanconiaceae, la cual forman parte de un gran grupo de hongos que antes se le conocía como imperfectos. Pestalotia es un género secundario o un patógeno secundario. Esto quiere decir que no es ¿Patógeno? Que además que no es un patógeno estricto o parásito estricto, sino que también puede crecer saprófitamente en tejidos muertos. Pestalotia consta con más de 500 especies y esta va a infectar a un gran número de frutos y árboles. Entre ellos está el pino, el mango, el arándano y el que les voy a hablar más adelante, el de la guayaba, que se denomina clavo de guayaba. Infecta a sus hospederos por medio de heridas en las hojas o en los tallos, bueno, también en los frutos, que pueden ser causados abiótica o bióticamente. Bióticamente causados por insectos. La enfermedad suele desarrollarse en climas cálidos con humedad relativa. La siguiente, por favor. Bueno, la morfología. En la imagen A podemos ver la morfología en el crecimiento de este género en medio PDA. Podemos ver que son colonias de aspecto algodonoso que crecen de forma radial en toda la placa. Son de color blanco, van de color blanco a color un poco crema. Y vemos que también tienen un pigmento difusible en el medio que es marrón. También en la figura B podemos ver un poco más de cerca que en esta imagen vamos a ver lo que son, cómo se ven estas estructuras que hemos visto anteriormente, que son los acérbulos en el crecimiento en placa, que son estas, se puede decir como manchas negras que crecen encima de la colonia, que son de un aspecto pulvilento, se dice, y son estas estructuras que, como vemos, pues son, como ya lo había dicho la profesora, son estructuras de reproducción asexual. Vemos que consta de un
conidióforo corto y simple. Después en la figura C, vamos a observar lo que son los conidios. Los conidios son son fusiformes, tienen una forma oval, consta de 1 a 5 células. Una de las características de esos conidios es de que 2 o 3 de estas van a ser más oscuras y las de los extremos van a ser más claras. En algunas imágenes se puede observar que también consta de 2 apéndices extremos, en los extremos del conidio. La siguiente, por favor. Bueno, como ya había dicho, el género Pestalotia infecta un gran número de frutos, pero en este caso el que les estoy mostrando es el que afecta a la guayaba, que es Pestalotia sidi. Como podemos ver, se observan manchas color marrón que crecen de forma aleatoria en toda la hoja. Algunas van de marrón a rojo. No se ha profundizado en si presentan algún daño en las hojas, pero por la bibliografía encontré que sí, que solamente se ve este síntoma en las hojas. Donde también podemos ver estos síntomas van a ser principalmente en el fruto, donde vamos a ver estas cicatrices o protuberancias que crecen en la epidermis del fruto, que son cicatrices en forma se le dice de corcholata, que vemos que es de un color marrón, café o incluso oscuro. Hace que el fruto en la parte hace que esta parte del fruto sea muera y empiecen a producirse las estructuras de reproducción, que son los acérbulos, y que empiezan a formarse por debajo. Algunos signos que podemos observar son en la figura C, donde si se observa detenidamente podemos ver estos acérbulos en las cicatrices que forma este patógeno. También por los artículos y estudios que se han publicado, también se reporta que en estas costras también se puede observar a los acérbulos, que son que, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, son unas pequeñas manchas negras que son de un aspecto pulpilo. ¿Cómo se dice? ¿Pulverulento? Eso, pulvirulento. Gracias. Como decía, este género afecta a la guayaba. Puede afectar tanto en la hoja y en el fruto cuando aún está en el árbol, pero también puede afectar a los frutos que son post cosecha. Bueno, es una infección que también se puede dar post cosecha si no se tiene cuidado, por lo mismo por heridas, y si está una temperatura adecuada, pues se puede ocurrir la enfermedad. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos un poco del ciclo biológico de Pestalotia. Como les dije, también es un hongo saprófito, entonces pues puede crecer en tejido orgánico muerto, pero cuando es patógeno, pues viendo de la imagen superior derecha, podemos ver que cuando infecta a la hoja, pues empieza la germinación del conidio, que consta de la penetración del tejido, por lo mismo que ya dije, que el tejido está dañado o está, pues sí, por lesiones en el tejido de la hoja o del fruto, seguida por la infección primaria, que sigue con la invasión del tejido, y posteriormente este tejido
me muere y se colapsa, se hace una hendidura. Entonces, en la imagen de abajo es cuando se empiezan a formar las estructuras, los acérbulos, que son los que hacen que, por ejemplo, en la diapositiva anterior, que decía que se veían como protuberancias en forma de corcholata. Esta es por causa de que debajo de ahí se están formando los acérbulos. Después, estos acérbulos crecen y pues al crecer y van a ser expulsados, como se ve en la imagen del medio, y estos conidios van a ser pues van a poder salir y van a poder infectar a otras hojas, a otros frutos por medio del riego, del viento y de algunos insectos por lo mismo. Bueno, el control para esta enfermedad, pues es los frutos que están post cosecha y que están infectados, pues recogerlos y separarlos de los frutos sanos. También, si el árbol está infectado, pues uno de los controles que se lleva es cortarlo o quitar las hojas infectadas y tratar de controlar la enfermedad. También, como les digo, como ya les había dicho, perdón, los insectos también causan que este género infecte por las heridas que provoca. Entonces también uno de ellos puede ser la eliminación o el control de estos insectos por medio de algunos insecticidas. Lo siguiente. No estoy entendiendo nada. Bueno, el último género que veremos va a ser el género Mintasporium. En este caso vamos a ver a la especie Mintasporium trisicum, la anemia Xeroilum trisicum. Esta es una enfermedad que es muy frecuente en el Bajío mexicano, en el sorgo. La característica de este es que sobreviven los rastrojos como micelio latente, angiosporas, hasta que las condiciones ambientales sean favorables, es decir, que la podemos tener cada año. Se presenta con alta humedad relativa y temperaturas moderadas. Bueno, aquí podemos ver la primera imagen en el cuadro A, los daños que genera. En este caso, me parece que la imagen pues, es más bien de una hoja del maíz, no logro encontrar nada del sorgo. Y estas lesiones son manchas de un centro blanco o puede ser también castaño y de bordes muy marcados que crecen en el mismo sentido que las nervaduras. En el recuadro con letra B podemos ver a un conidio germinando. Vemos que conidia que germina en ambas direcciones. Y posteriormente en la figura 27 vemos a los conidios, ¿cómo se diría? Bueno, vemos a los conidios, a la nervadura. No. Ya no entendí. Bueno, no, aquí más bien vemos cómo está produciendo la letra, lo que señala la letra B, me parece que sería lo que es el accesorio. Y del otro lado vemos al conidio aún con el conidióforo. Bueno, aquí vemos un poco del ciclo. Inicialmente vemos a los micelios latentes en el rastrojo de la zona en donde se encuentra. Posteriormente, en la época de lluvia y gracias al viento, se van a dispersar hasta colocarse sobre las láminas foliares de la hoja, bueno, de la planta.
Por lo general, la enfermedad se logra ver principalmente en las hojas que están más abajo de la planta y posteriormente se ve que estaba como ascendiendo. Aquí vemos la infección donde se producen nuevos conidios, van a producir otras nuevas infecciones. Estas infecciones se van a favorecer mucho en la temporada de lluvias y entre más mojada esté la planta, más graves serán las lesiones que genere. Si las condiciones son favorables para el hongo, alrededor de 5 o 6 días podremos ver que va a generar infecciones secundarias. También se ve muy favorecido cuando se realizan siembras tardías y no en el tiempo que debería de ser. Bueno, los objetivos de esta práctica es describir los síntomas necróticos y manchados causados por diferentes hongos, tanto en frutos como en follaje. Aislar e identificar los hongos fitopatógenos presentes en las muestras. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Ya se durmió. Okay. Bueno, en la metodología se va a describir y dibujar los síntomas y signos que presenten las hojas y frutos enfermos. Posteriormente se va a cortar fragmentos de tejido de 0.5 centímetros de diámetro y se van a desinfectar en solución de hipoclorito de sodio al 3% durante 5 minutos. Después se va a decantar el hipoclorito y se van a lavar 2 veces con agua destilada estéril. Posteriormente se van a colocar los trozos ya desinfectados en placas de PDA y se van a incubar estas placas a 28 grados centígrados hasta la aparición de las colonias fúngicas o fungosas. Después vamos a describir la morfología, tanto macroscópica como microscópica, y de las colonias desarrolladas. Y por último, se va a hacer un corte de tejido de las estructuras de fructificación, como los acérbulos, los picnidios y los peritecios. Y ya, esto es lo que vamos a hacer por hoy. Bueno, lo que teníamos que hacer, eso es todo de nuestra parte. Si tienen dudas, preguntas, aclaraciones, sugerencias, lo que sea. ¿Preguntas para sus compañeros? ¿Todo estuvo muy claro, muchachos? Sí. Dicen que sí. Nadie contesta. Dicen que sí, ya nos dejaron solos. Es que Ya nos dejaron. me perdí un poco con lo de los europecios y todo eso, y ya después fui recuperando como el hilo. Pero luego en alternar y me volví a perder. No sé si me pueden explicar. Es lo de la morfología, ahí es donde me perdí. ¿Morfología del ternario? Sí. Bueno, en la morfología del ternaria son hongos de micelio septado, son melánicos, generalmente su coloración es la que se presenta en la imagen, es decir, son de color, algún tipo de color oscuro. Obviamente, si te das cuenta, se van reproduciendo, en este caso, las cadenas son ramificadas de conidio sobre conidio, y son las partes más alejadas las que se comienzan a desprender.
Si tú lo pones en un medio de cultivo en PDA, la colonia joven de alternaria va a presentar la morfología de la imagen inferior izquierda, que si te das cuenta presenta esa coloración oscura y alrededor, obviamente, conforme va envejeciendo el cultivo, se va aclarando y se va haciendo algodonosa hasta quedar como se presenta en la imagen inferior del lado izquierdo. Ya si te das cuenta, pierde. ¿Mandé? En la imagen inferior derecha. Perdón, derecha. Ya se observa un cultivo de alternaria más viejo, que la colonia comienza a verse algodonosa. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, o sea, entre más envejece se hace algodonosa y aparte se ve blanco. Ok, a ver. Hay algunos aspectos muy importantes a señalar ahorita que estamos comentando respecto a alternaria. Entre otras cosas, mencionó su compañero Oscar, muchas especies de alternaria, pues se dice que son saprófitos, ¿verdad? Débiles o patógenos débiles, como para que provoquen una enfermedad. Esto tiene que ver mucho con la especie que se está encontrando en el tejido cuando estamos haciendo el aislamiento en el laboratorio. La imagen que presentan sus compañeros de alternaria, ese conidióforo con las cadenas de conidios, corresponde efectivamente a una especie saprófita. Cuando revisen en teoría alternaria de una manera más profunda, pues van a ver que alternaria puede presentar cadenas de conidios, ¿verdad? Largas o cortas, o simplemente no presentarse en forma de cadenas, sino de forma individual. La mayoría de las especies saprófitas de alternaria, de cadenas cortas o largas, no tienen pues una importancia fitopatológica, son realmente saprófitos, ¿sí? Los verdaderos patógenos de alternaria presentan conidios individuales, son del grupo o de la serie non catenate, no forma cadenas, ¿sí? No forma cadenas, o sea, eso es un hecho. Encontramos alternaria solani, encontramos alternaria dawsi, encontramos alternaria porri, entre otros, ¿ok? Ahora bien, respecto al crecimiento en medio de cultivo, efectivamente esa colonia que está del lado izquierdo tiene las características morfológicas típicas de alternaria en medio de cultivo papa de extrotagar, y como lo ven en la imagen inferior derecha, ya tenemos ese crecimiento algodonoso. ¿Por qué piensan ustedes que se dio ese cambio? No sé. No. Fue pregunta, ¿eh? ¿Siguen ahí o no? ¿Para quién? Para ustedes, para todos. Y para los profesores y asistentes. Para todos, como dice la doctora. Podría ser porque el micelio es hialino. No, es melánico, pero los conidios hialinos, pero no, ¿verdad? No, piensen un poquito. ¿Por qué creen ustedes que hay un cambio en las características morfológicas de esa colonia? Del lado izquierdo tenemos el típico crecimiento de alternaria produciendo sus conidióforos y sus conidios con una pequeña franja de color blanco. Obviamente esta colonia de color blanco pues no sé, porque pueden pues, ser cadenas ramificadas. En esa parte, exactamente. Sigue creciendo y bueno, sigue expresando esa coloración oscura. Pero ya cuando lo tenemos mucho más desarrollado al 90% de la caja,
Ustedes observan que ya hay un micelio blanco algodonoso. ¿Por qué? ¿Y seguirá siendo alternaria? Sería por la producción de conidios. ¿Por qué, perdón? Por la producción de conidios. Cuando es viejo, esa producción es... No, pues del lado izquierdo tenemos la porción de los conidios. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué cambió ese aspecto algodonoso? Quizás porque los conidios se cayeron. No escuché bien, Felipe. Quizás porque los conidios ya no están en el micelio. O sea, como que ya no, como que se desprendieron, pues. No. Es algo más sencillo. Porque forma estructuras de hibernación para poderse mantener en el ambiente y así poder seguir infectando. No está produciendo estructuras de hibernación. Y es algo más sencillo, muchachos. ¿Hay otro hongo contaminándolo? No. Sigue. Ahora sí, me respondiste a la pregunta que hice hace rato. ¿Seguirá siendo alternaria? ¿Sigue siendo alternaria? A ver, se las voy a plantear de otra manera. ¿Qué pasa con esa colonia que sigue creciendo y sigue produciendo conidios? ¿Esos conidios se mantienen en una fase o continúan un desarrollo? Pues continúan un desarrollo, ¿no? Se puede dar una u otra cosa. Puede continuar el desarrollo. Continúan su desarrollo, o dicho de otra forma, continúan su proceso de madurez. ¿Y qué pasa después con esos conidios? ¿Se forma más micelio? Exactamente. Bueno, lo dijiste de otra forma. Lo correcto es decir, esos conidios empiezan a germinar en ese medio de cultivo, ¿verdad? Germinan esos conidios y al germinar, pues, ¿qué empiezan a producir? Es un micelio blanco, ¿verdad? Un micelio algodonoso. Entonces, por eso es el cambio a este aspecto de esa colonia. Ahí ya lo que tenemos es que los conidios germinaron. Tenemos esa fase vegetativa, ¿verdad? En donde tendríamos que, para volver a recuperar esa característica de la colonia para seguir produciendo conidios, porque a lo mejor nos interesa preparar una suspensión de conidios, ¿verdad? Tenemos que recuperarla y hay una forma de recuperación que se las voy a comentar en la siguiente sesión de la discusión. Ahorita ya lo dejamos ahí para no extendernos más, porque todavía hay más cosas que comentar. Falta toda la presentación de la academia. ¿Ok? Entonces, ahí le dejamos en alternaria. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. En el chat, Edson preguntó algo del ciclo de Coletrotricum. ¿Quién preguntó, perdón? ¿Alison? Sí, Alison. ¿Qué parte del ciclo no entendió Alison de Coletrotricum? ¿O qué es lo que no le quedó claro ahí de Coletrotricum? Es que fue cuando mi compañero se estaba trabando mucho, entonces cuando estaba explicando el ciclo no entendí. A ver, póngale tan rápidamente el ciclo, vamos a verlo rápido. Tú te lo dio Emiliano, ¿no? ¿Emiliano? Sí. Ahí está. Así es. Bueno. Dígale la parte del ciclo asexual, Emiliano, todo lo que tendríamos que ver. Bueno, aquí inicialmente vemos las esporas que van a llegar al fruto. Ahí en el fruto va a empezar a germinar la espora, el conidio, más bien el conidio. Va a comenzar a germinar y va a comenzar a penetrar en la hoja, en la cultura. A partir de aquí se va a comenzar a desarrollar
va a generar estas masas. Y estas masas, acérbolos, en algún momento van a llegar como a explotar, por así decirlo. Vamos a poder ver estas otras estructuras donde ya vemos a los conidios, a sus conidioforos, que se van a ir desprendiendo los conidios y a través del viento va a llegar a más árboles. ¿Me escuché? Más o menos, Emanuel, un poco cortado. Ahí en el ciclo, como te dice Emanuel, este es un hongo que tiene una fase sexual y asexual, ¿no? Viendo la fase asexual, una de las estructuras que puede infectar o dar inicio puede ser los conidios, ¿sí? El género, la especie, algunas especies de Coletotrichum pueden tener conidios ovalados, ¿sí? No todas. Hay algunas otras especies que los conidios son más alargados, ¿sí? Fusiformes. Pero unas especies podríamos ver este conidio, ¿sí? Ovoide. Puede infectar diferentes, en realidad, fruto, hoja, ¿sí? Tallo, bulbo, monocotiledonias y cotiledonias. ¿Qué pasa? Pues que va a haber una internalización al tejido que puede ser natural, ¿sí? O igual pudiera ser también por heridas, ¿no? ¿Qué estructuras forma en esta zona? Son estructuras que le vamos a llamar estructuras de fructificación, son subepidérmicas, ¿sí? Como lo puedes ver aquí. Le hacen un acercamiento a esas estructuras subepidérmicas y podemos ver la estructura de fructificación como tal, que sería el acérbulo en la parte del medio del ciclo. Ese acérbulo que tiene conidióforos en la base y conidios, ¿sí? Otra vez saliendo. Esas estructuras melánicas que se ven en el centro se llaman setas. Y otra vez puede volver al ciclo asexual. Y por otro lado, pues nos marcan el ciclo sexual, ¿sí? Con otras estructuras que veremos después. Sí, quizás en este momento, muchachos, No entiendo nada. vamos a quedarnos, y ya lo comentó también la doctora Belén, cuando hablaron de Mycosphærella y de Cercospora, vamos a quedarnos ahorita con esa fase asexual que es la que nos interesa, ¿sí? En donde nos referimos a Coletotrichum, en donde nos referimos a Cercospora, por ejemplo. La fase sexual pues ya implica intercalar otra fase, otras estructuras de origen sexual. A lo mejor es lo que estaba confundiendo a Itzel, ¿sí? Ahorita tengan en mente que muchas enfermedades presentan esa fase sexual y asexual. En este momento estamos revisando esos hongos que se encuentran dentro de la fase asexual, con géneros muy representativos, como Coletotrichum, Cylindrosporium, Alternaria, Petalotia, ¿verdad? Para que no se nos pierdan, ¿sí? Ya cuando revisen los temas en teoría de Mycosphærella, no creo que no tenemos contemplado en el programa Glomerella, porque Glomerella es la fase sexual de Coletotrichum, ¿verdad? De algunas especies de Coletotrichum en donde se producen los peritecios, pero bueno, ahorita tomen en consideración estos comentarios. Ahorita nada más nos quedamos con esa fase asexual, ¿sí? Sí, está claro, Okay. muchachos, Sí. o quieren confundidos. Ya sí, dejémoslo. Por la paz. Lo vamos a ver después en teoría, así que no se preocupen, van a ver ahí todas las otras fases. Ahorita vamos a ver todo lo que vamos a ver hecho aquí en Manchado, pues son fases asexuales, ¿sí? Asexuales. Como ahí en el chat les puso su compañero, ¿no? De los llamados imperfectos. Entonces, ya no existe como tal los imperfectos, pero los agrupamos así para que sea fácil para ustedes, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver toda esta parte. Les voy a presentar el material, ¿sale? ¿Me dejan compartir, Emiliano? Para que vayan viendo el material. Algunas de estas, obviamente, ya las presentaron también sus compañeros. Algunas son nuevas, pero vamos a ir viendo el material. A ver. Ok.
Ya lo están viendo, ¿verdad? Todavía no. Ya Todavía no. Todavía no. Ya. Ok. Ahí está. ¿Ya la pueden ver? No sé. Ya se ve. Algo por aquí. Ah, ok. Ok, bueno, vamos a empezar con el material para esta práctica, ¿sale? Aquí tenemos una muestra, ¿sí? De papaya. Ah, ¿es Sí, papaya? con lesiones típicas de antracnosis. Si yo les digo antracnosis, ¿de qué género estamos hablando? Por lo Del que les dijeron sus primero. compañeros. ¿Quién ocasiona las antracnosis? Coletotricum, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una muestra de antracnosis en papaya. Podríamos verla en otros hospederos, con sus compañeros les mostraron aguacate, podríamos verlo en mango, ese mango que por ahí en la metodología también pusieron un mango con lesiones negras. Cuando hablaron de su metodología, la muestra biológica que pusieron era un mango. No sé si pusieron atención. También una antracnosis, ¿sí? Podemos ver síntomas, ¿sí? Como estas depresiones o lesiones con una depresión. ¿Alcanzan a percibir signos? ¿El blanco? No sé si sea, pero se ve como pulverulento. Ajá, algunas zonas, ¿verdad? Más en el centro, ¿verdad? Ándale, ahí el mérito. ¿Keila? ¿Sí es Keila? No, soy Ishel. Ah, Ishel. Ok, no detecté la voz. Ok, No se sí se alcanza a apreciar, miren, un aspecto pulverulento, como dice su compañera Ishel. Entonces nos estaríamos viendo aquí tanto síntomas como signos. A veces logramos apreciar un color salmón ligero, ¿sí? Típico de algunas especies de Coletotricum, ese color salmón. Entonces, una antracnosis en papaya. Estas lesiones ya se las mostraron sus compañeros. ¿Qué género es? Lesiones en circulares, concéntricas, en forma de diana, que pueden aparecer hojas, que pueden aparecer aquí en el peciolo del fruto o en los frutos. ¿Qué género? Alternaria. Alternaria, ¿verdad? Para jitomate sería alternaria, ¿quién? ¿No? ¿No lo dijeron? ¿Qué? Alternaria solani. Ajá, gracias. Alternaria solani, ¿verdad? Estaríamos nosotros aquí apreciando los síntomas, una mancha de color marrón o muy oscura, ¿sí? Con lesiones anillo. concéntricas o que le decimos que son en diana, de Alternaria solani. ¿Esta muestra quién es? ¿Qué hospedero? Ay, dijo que era maíz. ¿Nadie lo reconoce? ¿El Mythosporium? ¿El Mythosporium? ¿Qué hospedero? ¿Maíz? Es maíz. Maíz, ¿verdad? Sí, Maíz. En el maíz vamos a poder apreciar estas lesiones, ¿sí? Lesiones café, color claro, a lo largo de la nervadura, ¿sí? Por ser monocotiledóneas, que van a ir creciendo, vamos a poder tener esas lesiones como ovaladas, puntiagudas, si se fijan aquí en el puntero, que conforme van envejeciendo, que estas zonas de acá abajo, ¿sí? Podríamos ver un aspecto, si tomamos mucho detalle o ya lo viéramos en el estereoscopio, veríamos una esporulación del hongo aquí, ¿sí? Ya veríamos los signos entonces, ¿sí? Las lesiones ovoides alargadas de color marrón, con puntas puntiagudas, más los signos, ¿sí? Un aspecto polvoso, color marrón, que ya estaríamos viendo el agente etiológico que dijeron, el Mythosporium. Una hoja de mango. ¿Dónde? Sí, una hoja de mango con una lesión color plateada, ¿sí? De blanco a plateado, sí, se ve mucho. Típica lesión que podríamos decir que es de pestalotia, ¿sí? En este tipo de lesiones generalmente son ocasionadas por pestalotia, una leve necrosis en algunas zonas, ¿sí?
Aquí se va viendo cómo está el aspecto plateado. Una guayaba, de hecho les hablaron de la guayaba. ¿Qué enfermedad es la que estamos viendo? ¿Cómo les dijeron que se llamaba la enfermedad en guayaba? Ay, no lo anoté. Oscar Mayen, por ahí creo que fue usted quien les dijo. Clavo de la guayaba. Fui yo. Clavo de la guayaba, ¿verdad? Género. Agente Sí. etiológico. Pestalotia City. Pestalotia también, ¿verdad? Igual que la hoja que estamos viendo acá, lesión en hoja de mango, y también puede ocasionar esto en fruto, pestalotia que les mencionaron sus compañeros. También les mencionaron el ciclo y que había una desorganización en el tejido, que había una producción de estructuras de reproducción asexual, que son esas esferitas que se alcanzan a ver aquí en el tejido. ¿Sí las alcanzan a ver? Unas pequeñas esferas donde están el puntero señalando, ¿sí? Pues más o Que menos. son los acérbulos, ¿sí? También Pestalotia produce acérbulos. Si hiciéramos un corte para ver cómo está la lesión, pues podríamos ver que está aquí embebida en el tejido, ¿sí? Y con un corte pudiéramos ver que hay una desorganización. Ay, ¿qué pasó? Sí la están viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Que hay una desorganización de ese tejido, como bien, gracias doctor, como bien también lo comentaba su compañero, les explicó esta partecita en el ciclo de Pestalotia, de hecho, en la enfermedad del clavo, ¿sí? Otra muestra, ¿qué muestra es esa? ¿Mango? ¿Qué hospedero? Ay, no sé. ¿No lo conocen? Corium. ¿Es café? Corium. Es café, ¿sí? Ah. A lo mejor no están muy allegados a la parte, nada más les gusta tomar su tacita de café en la mañana, pero no lo conocían. Es café, recuerden que el café produce un fruto, una cereza rojita, que pues es la que se utiliza para la producción del café, ¿no? El granito, el grano. Aquí en café podemos ver diferentes enfermedades, una de ellas puede ser la que estamos viendo aquí, ¿sí? Por Cercospora coffeicola, ¿sí? Cercospora coffeicola va a ocasionar este tipo de lesiones, lesiones de color café o rojizo, ¿sí? En las hojas, lesiones también en los frutos, ¿sí? También se puede apreciar, bueno, aquí no, el café también lo que podemos tener es afección por otros géneros, como pudiera ser Phoma costarricensis, aunque por lo que yo he visto, o por lo que hemos visto, pues en realidad las lesiones por Phoma costarricensis son de una tonalidad muy café oscura, llegándole al negro, ¿no? Llegan a afectar también la zona aquí donde está el fruto, a veces el fruto, pero es una lesión muy, más oscura que estas lesiones como color marroncito o color castaño, ¿no? Cafecito castaño. Entonces, este género que estamos viendo aquí, Cercospora coffeicola, aunque también se presenta Coletotrichum en café, ¿sí? Y van a producir pues diferentes estructuras de fructificación. En esta imagen tenemos, ¿qué hospedero? ¿La cebolla? Cebolla, aquí ven el bulbo, ¿verdad? Sí. Entonces, en cebolla podemos ver lesiones de color café, ¿sí? O de color, refieren a veces como púrpura, ¿sí? Como lo nombra la enfermedad, es mancha púrpura en cebolla, ¿sí? También puede estar afectando bulbo, puede estar afectando la hoja, llegar al bulbo, como les decía, y aquí podemos encontrar alternaria, ¿sí? Pero es alternaria porri, en la imagen 7. Ya habíamos visto antes alternaria en jitomate, ¿no? En la imagen 8 tenemos un fruto de ¿qué? ¿Hospedero? Mango, papaya. Durazno, ¿verdad? Durazno. Esta enfermedad, también conocida como mancha morena o pudrición de los frutos con hueso, ¿sí?
podemos apreciar esta lesión, ¿sí? De café, de una tonalidad café claro, con una... a veces están suaves este tejido, ¿sí? Empieza a tener un pequeño un reblandecimiento, empieza a haber una esporulación abundante del patógeno que tenemos aquí, como pueden ver. Fíjense, todo esto de aquí es la esporulación en realidad. Aquí podemos ver también la esporulación del patógeno como si estuviera creciendo en un medio de cultivo, si se fijan, ¿sí? Esa forma circular, esponjosa o polvosa, ¿sí? Polvosa en el fruto de durazno. Aquí tenemos como agente etiológico A, Monilia fructícola, ¿sí? La fase asexual de Monilinia fructícola. Este es un fruto de ¿qué? No sé si lo conocen. Fresa. Fresa, ¿verdad? Fresa. En fresa podemos ver una enfermedad que también, ay, no sé si es aquí en este grupo. Si ya nos hablaron los compañeros de botritis, no, ¿verdad? Aquí no. No, no. Ya estoy loca. Con el otro. Sí, ya estoy loquita yo. Bueno, aquí en fresa, sí, o en algunos fresa y algunas otras berries, lo que se presenta es una pudrición, sí, una pudrición ocasionada por un hongo, Botrytis cinerea, sí, Botrytis cinerea es el que ocasiona este tipo de lesiones. Si se fijan, esta zona de aquí en realidad tiene un reblandecimiento. Se llega a dar también en casa cuando guardamos los frutos con humedad. Trae una pequeña lesión hundida y ya después empieza la esporulación por las condiciones ambientales, ¿sí? Tenemos aquí Botrytis cinerea. O el moho gris de la fresa, se conoce. ¿Cómo se llama la enfermedad en café? Antes de pasar a esta. ¿Qué enfermedad les dije que era la de café? No la anoté. Nadie lo anotó. Ah, bueno, pregunta de examen. No, se nos olvidó. No. Ni siquiera les dije, creo. La del café se conoce como mancha de hierro. Mancha de hierro. ¿Sí? O herrumbre, o mancha ocular, o ojo de qué, doctor? Ojo de gallo. Ojo de gallo, exactamente, ojo de gallo. No, Sí, en café, ¿qué es no les había dicho. Pasamos a la muestra 10, ¿sí? Aquí tenemos una muestra de árbol de cuaguayote, se llama, ¿sí? También se conoce como papaya, ¿qué? Papaya de la sierra, ¿sí? Papaya de la sierra. No es la carambola, es parecido, pero no es la carambola, ¿sí? En esta hoja, lo interesante que vemos aquí son las estructuras de fructificación. Este acercamiento que se hace aquí, ¿sí? Son acérbulos, ¿sí? Estructuras de fructificación. Para los aislamientos, ¿sí? Vamos a encontrar en la muestra 1, hablábamos de papaya, ¿sí? Entonces encontraríamos aislando ¿a quién? Coletotricum. ¿Quién está ahí? Coletotricum. ¿Alternaria? ¿Me recuerdan? Coletotricum. Coletotricum. Coletotricum, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos Coletotricum. Puede crecer en diferentes tonalidades dependiendo de la especie, ¿sí? Muchas veces Gliosporoides produce un pequeño pigmento color salmón, ¿sí? Color salmón, conforme va envejeciendo, se va tornando una tonalidad grisácea también, ¿sí? Algunos círculos concéntricos de tonalidad grisácea. Entonces tenemos Coletotricum. En la muestra 2 hablábamos de ¿quién? Alternaria. De alternaria. De alternaria. ¿Dónde vimos alternaria? En jitomate. ¿En qué? En jitomate y en qué más? Cebolla. Y en cebolla, sí, en cebolla. Entonces aquí está la morfología colonial típica de alternaria, y decíamos la típica porque ya hace ratito el doctor les hizo sus comentarios sobre alternaria en la foto de sus compañeros, ¿verdad? La morfología típica de alternaria pues es
de un color grisáceo a una tonalidad verde, ¿sí? Verde olivo con bordes blancos. Ese es como que lo típico que estamos viendo. Conforme va envejeciendo, pues ya el doctor les explicó que va cambiando la morfología colonial debido a la germinación de los conidios, ¿sale? Y producción de más micelio. Esta es la morfología alternaria. En la muestra 3 estábamos hablando ¿de quién? El Mintosporum. El Mintosporium, ¿verdad? El Mintosporium en maíz. El Mintosporium por lo regular es una colonia muy oscura, café, muy negrita, con un pigmento difusible. Aquí se ve un poco grisácea, también debido a la parte que les explicó el doctor de la germinación, ¿sí? Pero es una morfología en realidad que podemos encontrar en el laboratorio con este pigmento, esa tonalidad negra, oscura, grisácea por este tipo de crecimiento. ¿Qué es eso? 4, en la 4 que veíamos. ¿Pestalotia? No, pestalotia. Pestalotia, Por su ¿verdad? Pestalotia en hoja de mango y también pestalotia en guayaba. Clavo de guayaba. El clavo de guayaba, ¿verdad? Las colonias con algunos círculos, ¿sí? Un crecimiento como en concéntrico, ¿sí? De un micelio blanco, velloso, y conforme avanza el tiempo, en realidad, doctora, aquí en realidad lo que produce son pionótides también. Sí, se refiere como tal, más que, sí, efectivamente, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Así es. Sí. Estas estructuras que ven aquí en realidad con un acercamiento las veríamos como estructuras gelatinositas, ¿sí? Como si fuera babita. ¿Han visto cómo crece el luego penicillium que saca como sudado? Ajá, como mucoide, exactamente. No tanto como el penicillium que es de su metabolismo, sino en realidad es mucoide, ¿sí? Se refieren o les llaman pionótides, ese aspecto mucoide, como gotitas mucoides, conforme pasa el tiempo. Este sería entonces para la parte de pestalotia, tanto en hoja de mango como en la guayaba. Después seguía ¿qué? Después ¿qué muestra vimos? ¿Café? El de café. El de café, ¿verdad? El de café, que nos refiere al número 5. El de café, les hablaba yo que podría estar Cercospora cafeicola, Coletotrichum o Phoma costarricensis, ¿sí? Este crecimiento es de Phoma costarricensis, ¿sí? Phoma en diferentes tiempos de crecimiento con una diferente esporulación. Phoma sí produce bueno, ahorita lo vamos a ver. Bueno, pero en medio podemos ver este aspecto, es que no se alcanzan a ver. Bueno, por aquí podríamos nosotros apreciar pequeñas esferitas, ¿sí? Pequeños, sí, como circulitos esféricos, que son en realidad los picnidios, ¿sí? Los vamos a ver más adelante. Sí, es correcto. Después seguía la morfología de ¿quién? Profesora, ¿podría referirme a qué género pertenece el anterior crecimiento? A Phoma. Sí. Oscar. Phoma. Sí, recuerden que en café les dije, podría estar Phoma, podría estar Cercospora cafeicola y Coletotrichum también. Entonces, esta morfología corresponde a Phoma. Entonces, nos faltaría, ahí ustedes lo van a adicionar, lo voy a anotar aquí en mi pizarrón, que tienen que adicionar la morfología de Cercospora, que era también el otro. Gracias. ¿Vale? Al menos en su tabla de descripción. ¿Sí? En esta, ¿quién es? Por ahí me decían que era, ¿qué? Alternaria porri. No, porque cebolla ya la vimos hace rato cuando les mostré alternaria de... ¿Durazno? Alternaria de... Ajá, exactamente. Aquí estamos viendo ya durazno. Hace ratito les mostré alternaria cuando vimos de jitomate y les dije es tanto de jitomate como de cebolla. Son morfologías coloniales típicas de alternaria en realidad, ¿sale? Aquí está
estaríamos viendo en realidad durazno. ¿Sí se acuerdan de esa fotografía de durazno que hace alusión a esto, ¿no? En realidad se veía muy, muy parecido a esta parte del crecimiento, como concéntrico, polvoso, ¿sí? Muy polvoso. Entonces aquí tenemos a Monilia, ¿sí? Monilia fructícola, ¿sí? En medio, con diferentes tiempos de crecimiento y diferente esporulación. Después seguía Botrytis, ¿no? Botrytis. En fresa. Sí. Botrytis podemos verlo en diferentes medios, bueno, en diferentes tiempos, de hecho, en diferentes tiempos, el crecimiento, un color blanquecino a grisáceo, ¿sí? También polvoso, que presenta estructuras de resistencia, ¿sí? Que ya les había yo comentado antes que los hongos a veces presentaban, que se llaman esclerosios, ¿sí? Los esclerosios son esa masa compacta de muchas hifas, que funcionan como una estructura de resistencia y se llegan a producir tanto en el medio como en el hospedero, sobre el hospedero, ¿sale? Para Botrytis. Y la 8, que es Cylindrosporium, lo vamos a ver ahorita en un corte, ¿sale? O el que era de Coaguayote. Morfología microscópica, ¿sí? Morfología microscópica de la muestra 1, Coletotricum, ¿sí? Aquí podemos ver conidios unicelulares, hialinos, piriformes, aunque les decía que no todas las especies de Coletotricum tienen esos conidios. Hay otras especies que tienen conidios alargados. En corte transversal vemos la estructura de fructificación que produce Coletotricum y que ya les dijimos que es el acérbulo, ¿sí? El acérbulo con presencia de setas y que también venía en el ciclo que les explicó su compañero Emanuel, que venía en el mero centro de toda esa imagen que les presentó él. Este acérbulo es el esquemita que les presentó Emanuel en el ciclo, donde podemos ver el tejido. Dijimos que es una estructura subepidérmica, ¿sí? Que levanta entonces la epidermis aquí, y que tiene esas estructuras que se denominan setas, y en esta base tendríamos que ver los conidióforos que están soportando los conidios, que son estos de acá, como esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Y también producen medio estructuras gelatinosas o mucilaginosas que se denominan pionótides, estas gotitas mucilaginosas de color naranja, ¿sale? Para Coletotricum. Para Alternaria, ¿sí? En Alternaria estamos viendo un conidio melánico, ¿sí? Septado con una célula apical muy larga, septos horizontales y septos transversales, y también ya les explicó el doctor que las fitopatógenas por lo regular están solitas, ¿sale? Están solitas, no están en cadenas, ni cortas, ni largas, sino que son conidios solos. Para la imagen 3, estábamos hablando de ¿quién? Muestra 3. Ay. El Mintosporium. El Mintosporium, ¿verdad? El Mintosporium en maíz, ¿sí? Donde podemos ver conidios multiseptados, como lo pueden ver aquí, melánicos, ¿sí? Que decimos coloquialmente que tienen aspecto o forma de puro, ¿sí? Una forma de puro. Conidios melánicos multiseptados para el Mintosporium. En la imagen 4, que lo vimos tanto en hoja de mango como en guayaba, ¿qué género es? Pestalotia. Pestalotia. Pestalotia estamos observando conidios, ¿sí? Septados, con presencia de estas antenitas que están aquí, que se denominan cétulas, ¿sí? Cétulas. Imagen 6, que no corresponde, creo, a las imágenes, pero aquí Sí, este es de... hasta aquí sí corresponde. ¿Ah, Las sí? 6. Gracias. ¿Cercospora? Cercospora. Acuérdense, ajá, les dije que estaba presente Bueno, sí. cercóspora en las imágenes, pero que estábamos viendo a quién. Afoma. A Foma, ¿verdad? Sí, doctor, lo escucho. Sí, es correcto, sí. Foma. ¿Sí? A Foma, con con esas estructuras que les decía que producía, que se llaman Picnidios. picnidios, ¿verdad? Y tienen un osteolo,
Sí es ostiolo, ¿verdad, doctor? ¿O opérculo? Sí, ostiolo. Ostiolo, ¿sí? Donde salen los... ¿qué contiene este picnidio dentro? ¿Esporas? Es una estructura que engloba ¿qué? Es una estructura de fructificación también asexual. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué engloban las estructuras de fructificación asexual? ¿O qué? Sí, o sea, ¿qué guardan? ¿A los conidios? Los conidios con conidióforos, ¿no? Entonces aquí en el picnidio está lo mismo, ¿sí? Dentro estarían los conidióforos con los conidios de foma, ¿sí? Ovoides, ¿sí? Unicelulares que presentan unas pequeñas vacuolas, ¿vale? Muy parecidos a los de Coletotricum, ¿no? Un tanto. La imagen 8, ¿sí? Que corresponde a durazno, donde estábamos viendo la Monilia. pudrición morena, ¿sí? ¿De quién? ¿Qué género? Monilia. Monilia, ¿verdad? Monilia fructícola. Monilia fructícola presenta los conidios, ¿sí? Agrupados en cadena, ¿sí? Estos conidios en forma un tanto limoniformes, si los pueden ver aquí, ¿sí? Con unas protuberancias. Los están agrupándose en forma de cadena y se dice que están como en rosario, ¿sí? Coloquialmente en rosario. Y la muestra 9 de fresa. Fresa, ¿qué género les dije que había en fresa? Botrytis, ¿verdad? Para fresa, Botrytis cinere, donde podemos ver el conidióforo y los conidios agrupados en racimo, ¿sí? Se dice que están en racimos de uvas, ¿sí? También aquí podemos ver todos los conidios agrupados. Aquí están, aquí abajito los ven algunos que se soltaron. ¿Sale? Para Botrytis cinere. No es complicado identificar muchas veces por la sintomatología en el hospedero y con esta morfología, ¿sí? Y la muestra 10. ¿De quién hablábamos en la muestra 10? ¿Qué hospedero? ¿Hospedero? Papaya de la sierra. Cuaguayote. Ajá, exactamente. Cuaguayote o papaya de la sierra, ¿no? Cuaguayote. Donde también se presentan estructuras de fructificación. Estructuras de fructificación subepidérmicas que estamos viendo aquí, que es el acérbulo, donde encontraríamos los conidióforos en la base y los conidios en esta zona. Sí, aquí tenemos un acercamiento de conidios filiformes que tendrían más o menos 3 septos. Son septados estos filiformes. ¿Sale? Y esa sería la última muestra. ¿Qué diferencia vieron entre este acérbulo de Cylindrosporium y el acérbulo de Coletotricum? Este es como más grande, ¿no? ¿Qué es más grande? ¿El acérbulo como tal? Pues sí, ¿no? Es que el otro se veía como más pequeño. Como muy chiquito. Ajá. Las setas, ¿no? Que mencionaba. Ajá, las setas, ¿verdad? Fer, ¿quisiera Fer? No. Soy Ale. Es Ale, exactamente, ya estaba yo ubicando la voz. Ale. Las setas, ¿verdad? ¿Quién presenta setas? Coletotricum. Cylindrosporium. Coletotricum. Coletotricum. Sí, es el que presenta esas setas del ciclo que les explicó Emanuel. Este acérbulo no presenta setas. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué piensan que es esto que está aquí? Las setas se veían muy paraditas, muy, muy rígidas, ¿no? Como unas agujas cafés. ¿Qué son las setas? ¿Qué son estas? ¿Como cilios? No. sé. Todo esto recuerden que es un corte transversal. Me duele el cerebro. De una hojita. Bueno. El tejido subepidérmico. Exactamente, ¿verdad? ¿Por qué cree que está ahí el tejido subepidérmico? El tejido de la epidermis. Porque reventó. Bueno, ya hablé yo. ¿Quién? Oscar. No, ella.
Pues. Es muy caballeroso. Ya se me fue la idea. Ay. A ver, Oscar. A ver, Oscar. Bueno, porque está bien, ¿no? la elevación se rompe, ¿no? Exactamente, estamos diciendo que está ahí, ¿no? Por debajito. Entonces se rompe. Vean aquí cómo iba continua. ¿Están? ¿Las ven? Está mi cursor. Y se rompe. ¿Sale? Igual acá. ¿Alguna duda? ¿Algo más, doctor Maestra Abby? Comentarios, Comentarios, chicos. Todo esto lo vamos a tener que poner en el reporte. ¿Dudas? Nada más que se hayan seguido bien el número de las figuras. Ok, sí. Que hayan seguido bien el número de las imágenes y figuras. Por ahí alguien estaba hablando, ¿verdad? Creo que sí. ¿Quién? Sí, era Ya. yo. A ver, ¿qué Era yo. pasó? ¿Por qué al final de la parte experimental hacemos el corte de tejido? O sea, ¿con qué fin? ¿Con qué fin cree usted que hacemos cortes de tejido en lugar de aislar? ¿Qué estructuras queremos ver también? ¿Los acérbulos? Exactamente, ¿verdad, Ale? Los acérbulos solamente se presentan en el tejido, solamente en el tejido, esas estructuras de fructificación. Entonces, tenemos que hacer un corte para verlas cómo están, ahí como en la última imagen que les presenté, cómo están esas estructuras de fructificación y que en dado caso nos pudieran ayudar a identificar de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando se presentan esas estructuras de fructificación, obviamente nos dan mucha información, ¿sí? La forma del acérbulo, lo que presenta, los conidióforos, los conidios que hay ahí. En medio no se presentan los acérbulos. En medio, muchos de los que presentan acérbulos en tejido, en medio presentan estos llamados pionótides, que eran las estructuras gelatinosas que les decía. No sé si todo sea así, pero sí se refiere muchos así. No sé, doctor. Sí, es correcto. Sí, miren, jóvenes, esta práctica nos permite hacer un diagnóstico con base en las características estructurales que presentan ciertos hongos en los tejidos. Los importantes, pues ya lo señalaron, ¿no? Acérbulos, pignidios, peritecios, apotecios, etcétera, ¿sí? ¿Por qué hacemos cortes transversales? Pues es una forma de corroborar ese diagnóstico. En ocasiones, pues no necesitamos hacer el aislamiento. Imagínense ustedes que encuentran un manchado foliar en cultivo de mandarina, ¿sí? Muy definidas las manchas, observan unos puntitos oscuros dentro de esas mismas manchas necróticas, presumiblemente dicen o presuntivamente dicen, pues esto es Coletotrichum. Sin necesidad de hacer el aislamiento en medio de cultivo sintético, a través de un corte transversal, ustedes pueden observar bajo el microscopio estéreo compuesto los acérbulos característicos de Coletotrichum glesporoides, con sus cétulas, ¿verdad? Muy típicas. Lo mismo pasa con Phoma costarricensis, por ejemplo, cuando hacen un corte transversal de esos puntitos que se observan en esas manchas de la hoja o incluso en los frutos, esos puntitos corresponden a los picnidios de Phoma, ¿verdad? Y van a poder observar dentro de esos picnidios sus conidióforos y sus conidios. Y así podríamos seguir enumerando, ¿verdad? Algunos otros manchados en frutos o en hojas que les permiten, ya sin necesidad de hacer el aislamiento en medio de cultivo, pues corroborar ese diagnóstico presuntivo, ¿sí? Obviamente, en ocasiones, en esos manchados foliares, no es posible observar la fructificación todavía, ¿sí? Ya sea sexual o asexual. Y bueno, entonces sometemos a un proceso de aislamiento
para corroborar lo que nosotros presuponemos está ocasionando la infección. ¿Sí les queda más claro? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? Recuerden que tenemos una sesión de discusión en la que hemos englobado a manchado foliar y escoba de bruja. Vamos a seguir pues comentando al respecto los aspectos de diagnóstico, los aspectos de aislamiento, reconocimiento macromicroscópico de este tipo de hongos. ¿Alguien más? ¿Nada? Ya siempre los agarramos cansados, ¿o qué? Aquí estamos. Recuerden que les tiene que... Nada más con relación a la exposición, me faltó todavía pequeños detallitos, no son muy relevantes. Mariana habló de hostilio. El término correcto es ostiolo, no hostilio. Ok. Sí. Perdón. Y en el caso de Emiliano, presentó en sus 2 imágenes que presentó de Coletotricum, que son las que encontró en la literatura, pudo haber encontrado otras imágenes más cercanas a la realidad. Como que las imágenes que presentaron los autores de este trabajo son de unas placas ya muy pasadas, o sea, no estaban muy representativas. Creo que nada más, bueno, de Edwin, pues ya nada más se corrigió también el término correcto de pestalotia, que había dicho pestatotia, creo, algo así. En general, hay algunos detalles que ya lo estaremos comentando en la discusión general. Sí. Sí, profe, gracias. Sí, por nada. ¿Algo más, chicos? Nada, dicen que nada. Bueno, conste. Nada más les recuerdo que les tiene que ir bien en su examen esta vez. A la mayoría, Yo creo que sí. Y en los manuales, Ahí en los manuales dice la maestra y que se apliquen. Tanto en el examen como en los manuales. Sí. Ya les dijo la maestra, y ahí aplíquense en los manuales. Sí, ahorita ya tienen como que ya la parte de que pasaron del primer bloque, entonces ya ahorita ya tienen que ir llevando bien sus apuntes y demás para la parte del manual, y además pues están entregando no solamente lo están entregando por equipo, entonces es más sencillo, diría yo, pero pues sí, ahorita para que les sirva, chicos. No van a salir tan bajos. Gracias. Profesora, y sobre nuestras calificaciones de esos reportes. Ya la subí, Judith. ¿Sí? Bueno, a mí no me aparece ahorita. ¿No le ha llegado? No. Ya la subí, de hecho sí se las publiqué. ¿No se las publiqué? Voy a revisarlo. Creo que no, profesora, porque nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Sí, a mí tampoco ya me acordé que no les podía publicar porque estaban generales, entonces iban a ver sus ceros de los otros, entonces dije, individual. Sí, general. Sí, mañana ahorita se la subo, si quieren, ahí. Rápido la ven y la cierran para que nadie más lo vea. No es cierto. Me las mando individual, sí. Ahorita lo subo, está aquí ya. Son personalizadas. Sí, Judith, ya está. Y mañana checamos en teoría si tienen alguna duda. ¿Sale? Sí, está bien. Okay. Bueno, gracias. Bueno, está bien. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes.